Buenas gente programadora, acá empezamos con un video nuevo. Vamos a ver juntos la documentación de React Native. Ya tenía ganas de aprender React Native, así que lo voy a hacer grabándome. ¿Por qué? Porque quiero no solamente aprender yo, sino que también ustedes aprendan y que así como un aprendizaje juntos. Así también, si voy leyendo la documentación y por ahí no entienden algún concepto, les explico así como lo entendí. Así que bueno, vamos a eso. Acá tengo la documentación de React Native, la documentación oficial. Vemos que dice React Native, Learn Once, Write Anywhere. Bueno, para los que no sepan qué es React Native, cosa que dudo porque React Native es más o menos conocido, así que bueno. Pero igual, para los que no los conozcan, React Native es una herramienta, ¿sí?, que nos permite crear aplicaciones móviles, ya sea para Android, iPhone. Y nos quita esto de, si no sabemos Java o Kotlin, nos quita esto de aprender Java o Kotlin y aprender desarrollo de aplicaciones de Android o desarrollo de aplicaciones de iPhone. ¿Por qué? Porque para las aplicaciones de Android se necesita usar Android Studio, se necesita saber o Java o Kotlin para hacer ese tipo de aplicaciones. Para iPhone se necesita Swift. Esto también va a servir para las personas que son nuevas en programación y le da un poco de miedo leer la documentación. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acá donde dice Get Started. Y bueno, nos lleva directamente a la sección Environment Setup. Vamos a ir mejor a lo básico, ¿sí? Vamos a ir a la introducción. Y perdón por mi inglés. Welcome to the very start of your React Native journey. Bueno, nos da la bienvenida, bla bla bla. Vamos a hacer un resumen rápido. ¿Cómo usarlo? Bueno, si tengo alguna duda de un tema en específico, tenemos una sección para eso. ¿Ven? O sea, acá hay secciones para cosas específicas. Integración con Android, Fragment, diseño, performance, JavaScript, runtime. Si tenemos una duda en específico, lo buscamos ahí. Ahora, prerequisitos, lo básico de JavaScript que se necesita para diferentes frameworks o herramientas, librerías, ya sea Raw Function, Destructuring, Spirit Operator, algunos métodos de los arrays, el map, el filter, bueno, y que van a tratar de no priorizar en conocimiento específico, sí, de React o Android o iOS. Esta es una documentación que lo están haciendo para gente de distintos ámbitos, programadores de distintos ámbitos, ya sea un desarrollador de videojuegos que quiera aprender React Native, un desarrollador web, un científico de datos, cualquier tipo de persona que sea de otro ámbito que quiera aprender esto. Tiene un ejemplo interactivo, un ejemplo donde yo directamente puedo cambiarle acá el texto y se va a ir cambiando, bla 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 bla, bla, y se va cambiando acá. Acá lo que tenemos es un componente llamado UWrap, un componente funcional, sí, que retorna el componente en sí. Está usando un componente view, tiene este estilo, este componente text que es para escribir el texto, este de acá, y bueno, así. Nos explica un poco la diferencia entre componentes funcionales y componentes de clase, ¿sí? Que las componentes de clase era lo que se usaba antes, que ahora se usan los componentes funcionales. Y hay nota de desarrolladores, porque claro, están haciendo esto para gente de diferentes ámbitos, ¿sí? Y si uno aprende, por ejemplo, Android con Kotlin o con Java, por ahí van a tener algunos temas específicos para esa plataforma, para ese tipo de desarrollo. Y lo de iOS tendrán temas diferentes a lo de Android. Tendrán conceptos diferentes. Y por eso acá dejan notas. Bueno, vamos a la siguiente, que son los componentes core. React Native is an open source framework for building Android. Claro, es un framework open source que usa React and the app platforms native capabilities. Claro, usa las capacidades nativas de la plataforma de los celulares, ya sea el acceso a la cámara, GPS, todas esas cosas. Con React Native usa JavaScript para acceder a las APIs de la plataforma, así para programar el comportamiento y la apariencia, ¿sí?, de la UI. Usando React Components. Para los que no tocaron nunca React o Vue.js, un componente sería como una parte de la página. Vamos a poner un botón. Póngase un botón que ejecuta cierta funcionalidad, que tiene ciertos estilos y que ese mismo componente lo tengo que usar, por ejemplo, en 2 o 3 páginas. Entonces, en vez de volver a escribirlo una y otra vez, simplemente invoco al componente, lo invoco en forma de como si fuera una etiqueta HTML y ya está. Lo puedo usar en cualquier lado. Eso es la reusabilidad del componente, la reutilización. Views and Mobile Development. Dice que en Android y en iOS tenemos lo que es la view o la vista. Que la vista es una construcción por bloque de la UI, un elemento rectangular pequeño en la pantalla, el cual puede ser usado para mostrar texto, imágenes o bueno, para responder a inputs, un botón. Incluso los elementos visuales, los más pequeños de una aplicación, como una línea de texto, un botón, algún tipo de vista, pueden contener otras vistas. Y acá podemos ver, por ejemplo, este celular que tiene la aplicación esta de Android. Por ejemplo, nos paramos en este que dice Pouncival. ¿De qué se compone esto? Se compone de un view group, en Android sería un view group, en iOS se llama UI view, fíjense los nombres diferentes, ¿no? Digamos, un contenedor, por así decirlo, de todo, el cual tiene un image view y un text view, si estamos en Android.
Android. Si estamos en iPhone es un UI Image View y un UI Text View. O sea, esta imagen, este iconito y este texto. Y el rectangulito que sería el container de estas dos cosas. Componente nativo. En desarrollo de Android escribí views en Kotlin o en Java. En iOS usas Swift. Con React Native podés invocar las vistas con JavaScript usando React Components. A tiempo de ejecución, React Native crea los componentes correspondientes de Android y de iOS. O sea, si nosotros escribimos un componente, por ejemplo, View, que es un componente muy generalizado, el mismo React Native va a agarrar esto y va a decir, bueno, para Android esto va a ser un View Group, para iOS va a ser un UI View. O sea, React Native le va, por así decirlo, a cambiar los nombres, vamos a decirlo de esa manera. React Native viene con set de cosas esenciales, ya o sea, con componentes ya preparados para poder usarlos. Y esos son los componentes core, que son justamente estos componentes que ya vienen preparados para que los usemos. Nada más los importamos y los usamos. Así como si fuera una función o un objeto o una clase que importamos. Dice que React Native también te deja escribir tus propios componentes para Android o para iOS, para cubrir las necesidades exactas de cada aplicación. Si estamos haciendo una aplicación y queremos programar algo, pero que es específicamente para iOS, nos surge una necesidad de programar algo para iOS, podemos hacerlo también. Componentes core, bueno, tenemos View, Text, Image. O sea, estos son los que serían en React Native. Scroll View, Text Input, son los componentes que están en React Native. View, por ejemplo, ¿qué dice? Es un container que funciona como layout, con flexbox, con estilos. Bueno, este componente View, por ejemplo, en Android sería View Group, en iOS sería UI View, y en web, o sea, en una etiqueta de HTML sería un div. O sea, este sería como el equivalente a un div. Pero ojo, después tenemos también Scroll View, que este también es como parecido al div, dice acá. Bueno, ¿qué dice? A Generic Scrolling Container. Claro, son dos tipos de contenedores diferentes, View y Scroll View. Son dos tipos de contenedores diferentes. El Scroll View dice que puede contener múltiples componentes y vistas que podemos scrollear. Bueno, Text Input sería un input de tipo text. Y ven que es diferente en Android y diferente en iOS. En la siguiente sección vas a combinar los conceptos de los componentes core y bueno, para aprender cómo es que funcionan. Esto es muy sencillo, es el componente app. Este componente app es un componente funcional, un componente que retorna algo. Este componente podría tener una variable. Hola. Pero claro, esto no es un estado, esto es una variable, ¿sí? Esto no es un estado. No es un estado que pueda cambiar y que el mismo React detecte el cambio del estado, ¿sí? No es lo mismo una variable que un estado. Si esta variable, por ejemplo, se está renderizando, si esta variable cambia, no se va a mostrar en el renderizado que cambió. En cambio, un estado sí, porque el estado se detecta. Bueno, entonces tenemos que retorna un scroll view. Dentro tiene un texto, tiene un view, que dentro de este view hay otro texto, una imagen. Acá está el source. Claro, este image, este componente image sería la etiqueta img, pero claro, no vamos a poner img, no vamos a poner la etiqueta img porque esto es de HTML. No estamos manejando HTML acá, estamos manejando otros componentes. Entonces en image lleva atributo source, que este es el mismo atributo src del HTML5. Si yo pongo img, la etiqueta img, ¿no? Si pongo la etiqueta img vemos que tiene un atributo source y que dentro va el link. Bueno, este sería el source, sería ese atributo. Y es igual a un objeto, este objeto de acá. De hecho, si yo lo quito, tiene que haber algo acá. Tiene que haber algo, no puede quedar así solo. Tiene que haber un link acá. Entonces, ¿qué le voy a poner? Si yo quiero poner algo dentro de este source, le tengo que poner las llaves. ¿Qué quiero poner? Un objeto. Entonces voy a poner acá un objeto. Un objeto que tiene la propiedad URI y que acá mismo va el link. De hecho, vamos a buscar una imagen cualquiera. Por ejemplo, tenemos este juego. Vamos a copiar esto. Lo voy a pegar acá. Y ahí se pegó. Ahí está la imagen. Entonces acá tenemos la imagen. Ahora, quiero hacer otra cosa. Quiero agarrar este link. Voy a ponerlo en esta variable. Lo voy a poner en esta variable y acá voy a poner URI. Entonces esta variable URI va a ser igual a este link. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí está. Voy a poner el atributo source. Este atributo source va a tener un objeto y ese objeto que va a tener el URI. Si yo quiero hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a crear un objeto. Vamos a poner image address. Es igual a un objeto. Ese objeto va a tener URI y esto va a ser igual a esto de acá. A este string de acá. Entonces el source ya no quiero que tenga este objeto de acá, quiero que tenga otro objeto, quiero que tenga image address, quiero que tenga este objetito de acá, ¿sí? Quiero que este atributo source tenga de valor este objeto de acá. Acá está el style, que dentro tiene un objeto que tiene width y height.
Bueno, tiene un text input acá, tiene un estilo y default value, you can type in me. Claro, este es no es el placeholder, es el value. Claro, yo tengo que borrar esto. No es el placeholder esto, es el value, el valor. Acá dice que React Native usa como la misma estructura de API, ¿sí? La misma API o API de React normal. Por causa de eso, de que tengan como la misma estructura de la API, vamos a tener que entender la API de React, ¿sí? Para poder empezar. Dice que si ya estamos familiarizados con React, podemos skipear, podemos omitirlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver los fundamentos de React. No vamos a ver todo. De hecho, acá nada más hay JSX, los componentes custom, props, state, nada más. Está bueno, vamos a ver cómo lo explica acá. Tu primer componente, introducción a React, o sea, te explica una introducción a React por si no tuviste una introducción. No tenés que saber todo React, ¿sí? Pero por lo menos saber que está el JSX, que existen las propiedades. Bueno, esos serían los fundamentos de React, ¿sí? JSX, Custom Component, los props, los estados, nada más que eso. Se va a usar un ejemplo de gato, ¿sí? Se van a usar gatos para los ejemplos que se van a mostrar acá en código. Entonces, ¿qué tenemos? Un componente cat, un componente funcional. No vamos a ver los componentes de clase. Podríamos verlo, ¿sí? O sea, nada más así y listo, pero no lo vamos a ver más porque no vamos a usar componente de clase. A ver, ¿qué se está importando acá? Se está importando React. Se está importando el componente text. Nada más que esto. Entonces, se está haciendo una función llamada cat. Esto puede ser, acá es una función de flecha, pero tranquilamente puedo ponerla como func_cat. Tranquilamente lo puedo poner así, no hay ningún problema. Esto es válido. Puedo ponerlo así, return. Esto se llama JSX, ¿sí? Es combinar la escritura de etiquetas de HTML con JavaScript. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner el componente text, porque quiero renderizar el componente text. Pongo su contenido, ¿sí? ¿Cuál es el contenido? El contenido de texto, y le voy a poner en español. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comentar esto, a ver si me deja comentar. Y ven que se sigue ejecutando tal cual. Se sigue ejecutando tal cual. Podemos usar las funciones de flechas o las funciones normales, ¿sí? Declarada con function. Ahora, ¿cómo se está ejecutando este cat? Este cat se está exportando a otro archivito, ¿sí? Ese archivito está agarrando el componente y lo está metiendo en un container general, un container, vamos a decir un container muy superior, en donde va toda la aplicación. ¿Cómo está invocando a este componente cat? Ese mismo archivo tiene dentro el componente escrito de forma HTML, así como nosotros escribimos text. Así lo tiene escrito. Tiene escrito cat y así. Y lo cierra. Lo tiene escrito de esta manera. De hecho, vamos a hacer un componente custom. Vamos a ponerlo con función de flecha. A ver, ¿qué tiene un gato? Tiene ojos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner que el componente se llame ojo. ¿Qué va a retornar este componente? Quiero que retorne una imagen. Image. Este image que tenía un source. Este source quiero que tenga un ojo. Este objeto quiero que tenga la propiedad URI. Y vamos a buscar una imagen de ojo. Acá tenemos una imagen de ojo. Le voy a dar a copy image address. Y lo voy a pegar acá mismo. Ahí está. Ahora, ¿cómo hago para renderizar este ojo? Lo voy a poner dentro de cat. Yo voy a usar un view group. Y me equivoqué. No era view group, era scroll view. Hay que importarlo. Scroll view. Vamos a agarrar el componente ojo y lo vamos a poner acá como si fuera una etiqueta HTML. No lo estamos importando. Image. Vamos a ponerle un style. Tenemos que definirle ancho y largo, que tenga un width y un height. Y acá aparece el ojo. Y esta es la ventaja que nos dejan hacer los componentes, que podemos reutilizarlos, podemos copiar, pegar y tenemos dos ojos. No tuve que volver a escribir nada. Bueno, esto es lo que está haciendo el archivo que se encarga de montar toda la aplicación dentro del HTML. Está agarrando el componente cat y lo está invocando como si fuera un HTML. Bueno, esto ya lo vimos, lo que estuvimos viendo, que hay que exportarlo. JSX, una sintaxis que te deja escribir elementos dentro de JavaScript, o sea, escribir HTML en JavaScript. Acá tenemos cómo renderizar una constante name. O sea, si yo quiero renderizar esta constante, yo lo tengo que indicar dentro de estos curly braces. Si yo tuviera otra variable, vamos a poner age. Supongamos que el gatito tiene un año. Hello, I am name. I am age, ahí está. Lo tenemos que poner dentro de los curly braces. Y con esto renderizamos las variables, estados y todo eso. Para que tengamos más dinamismo, ¿sí?
¿Por qué? Porque si llega a cambiar este name, si llega a cambiar, tiene que cambiar en la misma página. Dentro de estos curly braces podemos poner expresiones. ¿Qué eran las expresiones en programación? Los que retornaban cosas, ¿sí? Las funciones que retornan cosas. Una suma, 2 más 2 retorna algo, retorna un resultado. Todas esas expresiones que retornan algo. Eso es lo que podemos poner dentro de los curly braces. Entonces fíjense que podemos poner hello, I am, get full name. Ponemos ahí la expresión get full name que nos retorna un resultado. ¿Qué nos retorna? Bueno, la concatenación de room, time, tagger. Así que podemos poner funciones que retornen algo, variables. Lo que sí, no podemos poner un if, porque un if no es una expresión. Eso ténganlo en cuenta, un if no es una expresión, ¿sí? El if no retorna nada, el for no retorna nada. Hay que escribir expresiones, no sentencias, ¿sí? Sentencias como el if no se puede. ¿Qué pasa si quisiéramos poner, por ejemplo, un if, pero un if en forma de expresión? Bueno, usamos el operador ternario. If true, que retorne esto. Sí, y si no, que retorne no. Esto sí es una expresión. Este tipo de if sí se puede poner, porque este es un tipo de if en forma de expresión. Si se cumple esta condición de acá, ¿qué va a retornar? Esto es otra cosa de JavaScript que estaría bueno que sepan. Ahora, acá dice que el JSX no va a funcionar si no lo importamos de React, porque es de React. Si no lo importamos React, no va a funcionar el JSX. Custom Component, ya me adelanté, ya le mostré Custom Component. Le mostré Custom Component cuando hicimos este Custom Component, este de ojo. Esto es un Custom Component, ¿por qué? Porque lo hice yo mismo. Puedes renderizar el componente múltiples veces. Bueno, esto es lo que mostré con el tema de los ojos, ¿no? Con el componente ojo. Puedes repetirlo varias veces. O sea, yo puedo agarrar y repetir, o sea, reutilizarlo varias veces. Podemos poner varios gatos como queramos. Cada cat renderiza un elemento único. Este cat no es el mismo que el de acá, ni tampoco que el de acá, ni tampoco que el de acá. Sí tienen acá el mismo contenido estático, pero podemos mandarle, por ejemplo, propiedades. ¿Cómo hago para mandar esa diferencia, esos atributos, esas propiedades? Tenemos los props. Props te deja customizar los componentes. Bueno, vieron que nosotros escribimos el componente funcional. Dentro de los paréntesis va a tener un parámetro, ¿sí? Que se va a llamar props. Y acá props son todas las propiedades que tiene. Por ejemplo, este cat de acá yo le mando una propiedad name. A este cat de acá le mando una propiedad name. A este cat de acá le mando una propiedad name. Y cada uno tiene un valor diferente. El componente cat, ¿qué va a hacer? Va a recibir las propiedades. En este caso es una sola, se llama name. Y va a renderizar props.name. ¿Ven? Esta es una expresión props.name, por eso tenemos que ponerlo dentro de curly braces. Le puedo mandar otra propiedad, le voy a mandar por ejemplo age, tiene un añito nada más, vamos a poner que tiene 2 y el último tiene 1 y vamos a renderizarlo en otro text y acá adentro voy a poner props.age. Y acá se está renderizando 1, 2 y 1, que es la edad que tiene Spot. ¿Qué pasa si yo no quiero poner props.name? Quiero poner nada más name. Una manera es crear las variables acá. Esto es válido, podemos hacerlo. A otras personas se les ocurrirá la otra manera, que es haciendo destructuring. Lo podemos hacer dentro de estos paréntesis. En vez de poner props, quiero agarrar name y age. Entonces acá me evito tener que escribir props y directamente pongo el nombre del atributo y listo. Ahora está el tema de los estados. ¿Cómo se hacen los estados? Acá dice que los estados son como la data que almacena. Si lo pensamos así como si fuera programación orientada a objetos, la definición del componente sería la clase, el componente que se está renderizando es el objeto y los estados son las propiedades del objeto. El estado, el state, guarda data que cambia durante el tiempo, así como si fueran variables. Se usan para mantener un traqueo de la data del componente que esperamos que cambie a lo largo del tiempo. Si esa data esperamos que va a cambiar a lo largo del tiempo. Podemos añadir state llamando a useState. Tenemos el componente cat que recibe props. ¿Cómo se usa el useState? Es una función, useState es una función el cual recibe una data que queremos que guarde. En este caso guarda true. Podemos hacer que guarde un string, podemos hacer que guarde un número, pero en este caso va a guardar true. ¿Dónde lo va a guardar? En una variable llamada isHungry que está dentro de este useState. Este useState nos va a retornar un array y ese array, ¿qué tiene en la primera posición? En la posición 0 tiene la data y en la segunda posición tiene una función que esa función se carga de setear la data, de cambiarla. A nosotros nos da la data que de nombre le ponemos isHungry y nosotros no podemos hacer isHungry igual a false. No podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque acá dice isHungry es read only, o sea que nada más se puede leer. Entonces por eso hacemos uso de esta función setIsHungry, que lo que hace es setear otro valor. Si nosotros ejecutamos setIsHungry y le ponemos el valor false, es lo mismo que si nosotros estamos usando la variable isHungry y poniéndole false. Es lo mismo que si nosotros estamos seteando esto a false. Le decimos set is hungry y le digo el valor que quiero que tenga el estado ahora.
¿Qué tenemos acá? Tenemos un texto que dice I am props.name. Fíjense, acá tenemos el operador ternario, tenemos el if puesto como si fuera una expresión. If is hungry, entonces va a retornar este string. Y si no, me va a retornar este string que dice full. Entonces, ¿qué dice? I am monk's trap and I am hungry. I am spot and I am hungry. Entonces, cuando apretemos este botón, cuando apretamos, cambia a full. ¿Cómo funciona este botón? Es un componente button. Tiene un onPress para manejar el evento cuando nosotros presionamos el botón. Tiene una función. Cuando nosotros le damos clic, va a ejecutar el callback. Entonces, ¿qué va a hacer este callback? Va a setear is hungry a false. Acá dice que disable va a ser lo contrario a is hungry. O sea, en principio is hungry es true y disable va a ser entonces false, lo contrario. Este disable está haciendo un traqueo, está haciendo un seguimiento a is hungry. Entonces va a decir, cambió de true a false. Bueno, entonces quiero lo contrario a false. ¿Qué me va a poner? Disable es igual a true. Es lo que me va a poner. Bueno, acá lo que ya expliqué. Ya terminamos con los fundamentos de React. Si ven que está la iluminación diferente es porque estoy grabando al día siguiente que grabé el video. Bueno, ayer a la noche estuve grabando y ahora vamos a seguir grabando. Handling text input, claro, para manejar los inputs de tipo texto. Parece que hay un componente text input. Tiene un onChangeText prop que toma una función que va a ser llamada cuando el texto cambia. Y un onSubmitEdit que toma la función que va a ser llamada cuando el texto es submiteado, o sea, cuando se envía. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un estado llamado text, ¿sí? Que en principio va a estar vacío, que retorna un componente view y un text input. Este text input tiene un style con un height 40. Vamos a ponerle un background color. Sería este es el input, ¿sí? Tiene placeholder, o sea que si yo aprieto clic se quita este placeholder, o sea, no es un value, no es un default value. OnChangeText, ok, cuando cambia el texto, ¿qué va a pasar? Va a agarrar el valor nuevo que se ingresa en este input y lo va a setear en el estado. Entonces, si yo aprieto la letra G, si la tecla G, va a agarrar ese valor G y lo va a poner en el texto. Si ahora es go, ¿sí? Si ahora pongo la letra O, ¿sí? ¿Qué va a decir go? Entonces va a agarrar este go y lo va a poner en este texto. ¿Cómo lo pone? Con la función setText. Default value text. Tiene que tener como default value el mismo estado text para que haga seguimiento. Estos son los inputs controlados. Y luego abajo tenemos un componente text con un style. El tema es este. Agarra el text, el estado text y lo splitea. Lo va dividiendo en secciones según los espacios en blanco. Y lo mapea. ¿Para qué? Para que tengamos por cada palabra una pizza y luego los junta. Yo pongo, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Ahí ven que a medida que yo voy poniendo palabras se va como agregando. En este caso tenemos dos palabras, son 2 pizzas. Si agrego una palabra más, son 3 pizzas. Estos son métodos que ya se supone que deberían saber de JavaScript. Y no hay nada más. Yo lo que voy a hacer es esto. Voy a borrar esto, este estado, voy a borrar todo esto. Vamos a crear nuestro controlador de formulario. Digamos que estamos haciendo un login donde nosotros tenemos que crearnos una cuenta. Vamos a hacer eso. Yo en principio voy a crear un estado que se va a llamar data. Ahora, ¿qué va a hacer la data? Quiero que sea un objeto. Voy a tener name, vamos a poner un username, un password y nada más. Vamos a tener esos 3 datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a poner los inputs. Text, input. Voy a ponerle un placeholder. Placeholder. ¿Es igual a qué? Vamos a ponerle name. Vamos a poner un style con un border. Vamos a poner un border ¿por qué? Porque no sé, tengo ganas. ¿Qué falta? El default value. Quiero que el default value sea el de la data, ¿sí? El de data.name. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner default value es igual a una expresión. ¿Cuál expresión? A la de data.name. Entonces, ¿qué va a hacer este input? Va a agarrar el name que está acá. Si yo pusiera algo acá mismo, en este name, por ejemplo, hola, se va a mostrar hola. ¿Por qué? Porque este input está agarrando el valor por defecto que es este data.name. Ahora, yo quiero que cuando ingrese texto, se agregue a este data.name. OnChangeText. Acá recibe una función que a mí no me importa. Es una función de callback. ¿Por qué? Porque no me importa en qué punto se va a ejecutar esa función. No me importa cómo funciona el text input por dentro. Lo único que quiero decirle es qué quiero que haga cuando el usuario ingrese algo por teclado. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar el value y lo va a setear así en setData. Quiero que agarre la data previa. Este prev, ¿qué es? Es la data así como está. Entonces quiero que retorne un nuevo objeto con los mismos datos que tiene prev, pero con el name igual a value. Lo voy a poner de esta manera, así para que se vea un poco más legible. El onChangeText que va a recibir la función de callback. Esta función recibe el valor de lo que yo ingresé por teclado. ¿Y qué va a hacer este onChangeText? Va a ejecutar setData. ¿Qué va a hacer este setData? Va a agarrar el valor que tiene actualmente, o bueno, yo le puse prev, pero es el valor que tiene ahora mismo, que tiene la data, el valor que tiene ahora mismo la data. Entonces quiero que agarre esto y que retorne un nuevo objeto. ¿Con qué? Con las mismas propiedades que tiene, pero
con el name cambiado y que esta vez tenga el nuevo valor, que es value. Para ver si esto está ejecutando bien, si está haciendo lo que yo quiero, ¿qué voy a hacer? Abajo voy a poner una expresión, voy a poner data.name, ¿sí? Para ver si está cambiando. Entonces, si yo escribo algo acá, tiene que aparecer acá abajo la P y ahí está, ahí se escribe Pablo, ¿ven? Ahí está cambiando a tiempo real. Y lo mismo, si yo quiero hacer ahora un text input para la contraseña, el placeholder este será username. Acá el default value que va a tomar es data.username y acá el valor que, bueno, el atributo que va a cambiar es username, nada más que eso. Ahora, si quiero cambiar la contraseña, bueno, el placeholder será password. Acá el default value va a ser data.password y lo que quiero que cambie es password. Entonces, si yo hago abajo data.name, data.username y data.password. Ahora, si yo cambio acá, por ejemplo, voy a poner Pablo, va a aparecer Pablo. El username, Pablo Bustos, qué sé yo, estoy inventando. Aparece al lado, no aparece abajo. El password, una contraseña cualquiera. Entonces acá hicimos como una especie de formulario, pseudo formulario que toma los datos para ingresar a tu cuenta. Using a scroll view. El scroll view puede contener varias cosas, varios componentes, varias views, varias cosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una vista que podemos scrollear varias imágenes. Tenemos varios componentes acá. Scroll view puede ser configurado para permitir la paginación a través de, o sea, mediante gestos de desplazamiento. Todos los elementos que están en Scroll View son renderizados incluso si no son mostrados en pantalla. Esto está bien tenerlo en cuenta, porque por ahí tenemos muchos elementos dentro de una view, pero por ejemplo se está renderizando, se está viendo en la pantalla el 10% y el otro 90% no se está viendo en la pantalla, pero se está renderizando. Esto está bien tenerlo en cuenta. Y dice que si tenemos muchos elementos, una lista de muchos elementos que no van a entrar en la pantalla, nos recomiendan usar flat list, using list views. Generalmente querés usar ya sea flat list o section list. Dice que el componente flat list renderiza, bueno, muestra una lista que se puede scrollear, una lista que va a cambiar el número de datos que hay ahí. Por ejemplo, si tenemos una lista de 10 elementos y nosotros scrolleamos para abajo y llegamos al final, nos va a mostrar los siguientes 10, por ejemplo. Ahora ahí cambia el número de elementos. Dice que funciona bien para largas listas, para listas grandes, donde el número de ítems puede cambiar a lo largo del tiempo. Dice que a diferencia del scroll view genérico, el flat list solamente renderiza elementos que están mostrándose actualmente en la pantalla. Es decir, el scroll view va a renderizar absolutamente todo, por más que no se esté viendo en la pantalla. Y el flat list va a renderizar nada más lo que se esté mostrando. Flat list component requiere dos props, data y render item. Data es, la data que va a estar usando, y render item toma un ítem de la data que nosotros le mandamos y retorna un componente para renderizar formateado. Acá tenemos un ejemplo. Dice, este ejemplo crea un flat list básico de data hardcodeada. ¿Qué quiere decir hardcodeada? Que no se está agarrando de ninguna base de datos, ya la tenemos acá mismo. Cada ítem en la data, ¿sí?, es renderizado como un componente text. Bueno, esto parece como si fuera un tipo de map. Está agarrando la data y está mapeando cada uno de los elementos, cada uno de los ítems, y cada ítem va a ser renderizado como un componente text. Tenemos Flatlist, Style Sheet. Style Sheet parece que es un tipo de... sería como un tipo de contenedor de estilo, ¿no? Entonces nosotros tenemos un objeto Style, y este objeto Styles, ¿qué tiene? Es un objeto en donde le asignamos StyleSheet.create, es decir, creamos una hoja de estilos. ¿Qué va a tener? Va a tener el container, que tiene flex 1, padding top, 2, tiene este objeto item. Entonces con StyleSheet.create podemos crear una hoja de estilos en forma de objeto. Y podemos asignarlo, por ejemplo, a este componente view. Ven que este componente view en el style, ¿qué va a recibir? Va a recibir styles.container. Entonces tenemos este componente flatlist basic. ¿Qué tiene acá adentro? Tiene flatlist, el componente flatlist, y este flatlist que tiene el prop data. Acá le voy a pasar el array de data que quiero que mapee. Ahora, ¿qué quiero que haga en render item? En render item es cómo quiero que lo renderice. Este render item recibe una función de callback, y acá está haciendo destructuring. Va a iterar cada elemento, va a recorrer. Es como si estuviera recorriendo cada elemento. Es un map. Es un map esto, es un map. Lo está mapeando básicamente. Pero ahora de vuelta, ¿cuál era la idea de este flatlist? Flatlist solamente va a renderizar los elementos que están mostrándose actualmente en pantalla. Ahora dice que si querés renderizar una cierta cantidad de data separado en secciones, así como si estuviéramos poniendo dentro de un div un h1 que sería el nombre de la sección y luego la lista. Para eso podemos usar section list, componente section list, y acá tiene las secciones, que es un array de objetos.
Cada objeto representa la sección, que tiene un título de y la data que va a renderizar. Y es esto mismo de acá, lo va a renderizar de esta manera que aparece acá. Título J de acá y la data. O sea, acá tenemos la sección. Render item va a mapear este data. Render section header va a agarrar la sección, o sea, este objeto entero. Y yo lo único que quiero igual en este render section header es título, ¿sí? No me interesa la data, yo quiero el section.title. Uno de los usos más comunes es mostrar data que se está agarrando de una API. Vamos a ir a la siguiente sección, troubleshooting. Van a ver algunos errores mientras nosotros ejecutamos React Native. Estos son como algunas soluciones o algunas maneras de manejar esos errores. Distintos tipos de errores que nos pueden surgir cuando estamos manejando React Native. Me voy a saltear esta parte, no la voy a ver ahora, quizá la vea más tarde. Vamos a ir a Platform Specific Code. La aplicación de React Native, nosotros podemos escribirla así, pero esa aplicación va a ser como deployada, una versión para Android y otra versión para iPhone. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de código. Un código que funciona para iPhone no puede funcionar para Android y viceversa. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. Cuando construimos una cross-platform app, vamos a querer reusar mucho código como sea posible. Y que pueden surgir escenarios donde que haya código diferente tenga sentido. Por ejemplo, querés implementar componentes visuales separados, ¿sí? Para Android y iOS. Dice que React Native provee dos maneras de organizar el código y separarlo por plataforma, usando el módulo Platform y usando Platform Specific File Extension. Ciertos componentes tendrían propiedades que podrían funcionar en una sola plataforma nada más. Y esas propiedades sí se especifican con platform, @platform. Vamos a ver cómo es esto. A ver, importamos platform y se hace un objeto style con la propiedad height. Va a tener diferentes propiedades, la propiedad 200 o la propiedad 100, dependiendo si el sistema operativo es iOS. Se va a agarrar platform.os y si este atributo es igual a iOS, significa que estamos en iOS. Quiero que el height sea 200 y si estamos en Android quiero que sea 100. Y ojo, dice que hay como un método para seleccionar un platform.select dado un objeto donde los keys pueden ser iOS, Android, Native y Default. Dado este objeto, retorna el que más se adecua. Quiere decir que si se está ejecutando en la aplicación en un celular, iOS y Android van a tomar preferencia, como que van a hacer las tomadas. Si no son especificadas, entonces Native va a ser usada. A ver, ¿cómo es esto? Se está importando platform, se crea un objeto container que tiene ciertas propiedades. Y ahora acá se está haciendo un spread operator. Entonces, por ejemplo, si es iOS, el background color va a ser red. Si es Android, el background color va a ser green. Esto me suena mucho a un switch. Como se está haciendo un spread acá, se va a agarrar esta propiedad y va a ser metida dentro del container. Entonces el container tendría la propiedad flex y la propiedad background color dependiendo, ¿sí? El valor dependiendo de la plataforma. Estas plataformas, iOS, Android, default, esto que está dentro del objeto que se le manda a select, puede recibir cualquier tipo de valor. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un componente específico para la plataforma. Por ejemplo, para iOS voy a usar este componente funcional. Para Android voy a usar este componente funcional. Entonces este componente va a tener como una definición diferente dependiendo de la versión, dependiendo de la plataforma. Si es iOS va a ser esta función de acá, este componente funcional de acá. Si es Android va a ser este componente funcional. Ahora, detecting de Android. En Android, la plataforma, el módulo platform puede ser usado también para detectar la versión de Android. O sea, platform no solamente tiene este punto select, sino que platform tiene esta propiedad version. Y parece que en iOS es diferente. La versión es un resultado de UI Device System Version, que es un string con la versión actual del sistema operativo. Bueno, un poquito raro iOS. Platform Specific Extension. Esto ya tiene que ver con modularidad. React Native va a detectar cuando un archivo tiene .ios. O .android. La extensión. Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, dos archivos. Uno llamado bigbutton.ios.js y bigbutton.android.js para Android. O sea, son dos archivos diferentes. Y puedo importarlo una sola vez de esta manera. Import bigbutton from bigbutton. Acá está poniendo nada más el nombre del archivo. Bigbutton. React Native acá detecta automáticamente cuál agarrar. Si se está ejecutando en Android, automáticamente va a agarrar el de Android. Ahora, more resources. Acá hay como links a más artículos. La documentación de React, que puede ser útil, puede ser algo útil para ver. La MDN, la documentación de las plataformas de Android y iOS. Podemos usar Visual Studio Code, es lo que voy a usar. Y ya está, esto es lo básico de React Native. Con esto ya se aprendió un poquito de React Native, una primera experiencia. Estuvo bien, se entendió la mayoría de las cosas. Por ahí algunas son un poco confusas, pero se entendió la mayoría de las cosas. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video, que va a ser del Environment Setup. Y ahí se va a empezar a hacer un poco más divertida la cosa. Así que bueno, si les gustó el video, dejen like, suscríbanse porque voy a hacer más videos de programación. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.